Historia bajo tierra. La minería en Almócita. La historia de la minería en Almócita no es una historia escrita solo en los libros. Es la historia de muchas familias a lo largo de muchos años. Es la historia de familias como la mía y como la de mi abuelo, el último descendiente de una larga estirpe de mineros almerienses. Mi abuelo empezó a trabajar en las minas de La Solana con 15 años. La misma edad en la que lo había hecho su padre, en la misma mina que había trabajado su abuelo. Aunque yo vivo en Almería, mi familia es originaria de la Alpujarra, en concreto de un pequeño pueblo llamado Almócita. Situado a más de 850 metros de altura, enclavado en la falda sur del Parque Natural de Sierra Nevada y separado por el río Andarax de la Sierra de Gádor. Hoy es una localidad con encanto que atrae visitantes de las costas los fines de semana, pero hace no tanto era uno de los motores económicos de la minería almeriense. Gracias al trabajo del Instituto de Estudios Almerienses y de muchos otros investigadores, hoy podemos recordar esta parte de nuestra historia. Una historia enterrada en el olvido, bajo la piedra caliza de Almería. La minería en Sierra de Gádor, en todo el Valle del Andarax y en concreto en Almócita, tiene un recorrido muy amplio. Comienza en la prehistoria y vive todos los procesos de transformación prehistóricos e históricos que corresponden a un entorno surtido de minerales aprovechables de forma directa por la población. El plomo, no obstante, es el mineral que por sus características y por las necesidades europeas termina viéndose el elemento sustancial de la explotación en Sierra de Gádor. La actividad minera ha sido constante durante siglos en el entorno de la Alpujarra Central. Pero a partir de la aprobación de la Ley Minera de 1825, se convirtió en una industria de masas con relevancia internacional. Hasta entonces, esas minas habían estado explotadas por algunas compañías mineras, pero toda su producción tenían que entregarlas a fábricas propiedad de la corona. Ese sector se liberaliza y se privatiza con la ley de 1825, que permite la libre explotación de los minerales y la libre fundición de los metales. El plomo es un mineral que tiene la ventaja de poderse fundir a muy baja temperatura, lo que condiciona su explotación, porque no hace falta ser transportado de forma masiva, sino ya una vez depurado, extraído de la galena, prácticamente al pie de la mina. Las aplicaciones del plomo y de la galena son inmensas, desde la creación de libros para escribir en láminas de plomo, lógicamente la munición, a lo que se dedica la mayor parte de lo extraído. El plomo ha tenido un mercado inmenso que encontró su perfecta sintonía aquí en Sierra de Gádor y más concretamente en Almócita. El siglo XIX amanece en Europa con una conflictividad bélica extraordinaria, las guerras napoleónicas, y eso también va a empujar la demanda y las cotizaciones del plomo como nunca en su historia. La combinación de viejas demandas y nuevas demandas convierte al plomo en el siglo XIX en un producto estrella en la industrialización europea. Y la Sierra de Gádor y la zona del Andarax es una de las principales zonas productoras de España, que terminó convirtiéndose hacia 1850 en el primer productor europeo de plomo. Era una minería que requería mucha mano de obra.
La minería de entonces era una minería de pico y pala, muy escasamente mecanizada, bueno, más que escasamente yo diría que nada mecanizada en sus primeras décadas, con el uso de energías orgánicas tradicionales como el trabajo de las personas y el de algunos animales que se empleaban en el transporte, en la arriería para trasladar los minerales hasta las fundiciones y los lingotes de plomo desde las fundiciones hasta los puertos de embarque. El hecho de que el plomo esté presente en unas vetas muy concretas, en unas menas o en unas bolsadas más o menos pequeñas, daba lugar a que había que ir siguiendo esa veta, esa mena, y no se podía rentabilizar bien si se aplicaban unas mínimas medidas de seguridad. Las minas eran muy estrechas, muy precarias y prácticamente eran chimeneas sinuosas por las que a veces los propios niños eran los encargados para sacar el mineral. Los derrumbes pues eran frecuentes. Todas las minas solían tener una o varias trancas que eran una salida alternativa más baja, ya no en vertical, sino de tendencia horizontal, y de alguna manera pues se rezaba para que los derrumbes pues te cogieran en un lado o en otro donde estuviera disponibilidad de una salida, de un escape. Y a principios del 19 se tecnifica un poco más la extracción a través de unos sistemas que le llamaban malacates de sangre, donde se aplicaban mulos o burros a un sistema de carretes que permitía a través del movimiento de la bestia extraer el mineral. Es precisamente en Almócita donde están los mejores malacates, los mejor conservados, tristemente durante poco tiempo ya, porque la acción de la intemperie está acabando con ellos, pero en fin, yo espero que con un poco de suerte y de voluntad por lo menos se salve alguno de ellos. Los mejores malacates de sangre están indudablemente no solo de la Alpujarra, sino yo me atrevería a decir de Andalucía, están en Almócita. Saltos cualitativos importantes fueron, por ejemplo, pues la llegada de la máquina de vapor. Cuando se consigue traer las primeras máquinas de vapor aquí a la comarca, en concreto a la Solana, al Patrocinio, a toda esta parte, pues es un cambio drástico. Y esto ya es al final del XIX. Ya estamos entrando en los finales del XIX. A finales del siglo XIX, las cotizaciones de plomo en los mercados internacionales comienzan a caer conforme acudan zonas mineras de otros lugares de Europa. Al mismo tiempo, las minas alcanzan una profundidad en la que es más costoso sacar el mineral. Hay, por lo tanto, una situación de rendimientos cada vez menores. Y todo eso genera una situación de crisis en la década de 1860, 70, 80, que va a provocar una fuerte emigración. Emigración a otras zonas mineras como Linares, en la provincia de Jaén, como la Unión Cartagena, en la provincia de Murcia. Al mismo tiempo, mientras que estaba produciéndose el declive de estas actividades, iban surgiendo otras nuevas que con el paso de los años van a tomar el relevo. Desde 1880-90 tenemos un nuevo capítulo de la historia minera de la comarca, que es el que protagoniza el hierro. El mineral de hierro que se obtiene fundamentalmente en la zona de Beires y que, a diferencia con el plomo, esta minería no genera una metalurgia paralela, no genera unas fábricas de fundición, sino que el mineral va a ser exportado en bruto, utilizando las nuevas redes ferroviarias o sistemas de transporte aéreo con cables aéreos. Es decir, el mineral de hierro, con un precio inferior al plomo, va a requerir un sistema de transporte de gran capacidad que no se da en la época de la minería del plomo. Diríamos, por resumir, que hasta 1850-60 sería el plomo, el contrabando y la agricultura tradicional. Entre 1880-90 y 1920 sería la uva de mesa y la minería del hierro. Y luego, desde 1930 en adelante, hay una crisis ya general y que va a iniciar el proceso
de despoblación, de decaimiento demográfico que han sufrido muchos pueblos de la comarca desde entonces hasta ahora. Y después ya de la guerra, en los años ya 40, encuentran un recurso que había pasado desapercibido durante mucho tiempo, que eran los vaciaderos de las bocaminas, donde se arrojaba todo el material despreciado desde época romana, donde comprueban que allí podía haber una verdadera fuente nueva de mineral, de plomo. El cambio de tecnología permitía que de una industria extractiva de base física fundamentalmente, poder utilizar ya una industria de aprovechamiento de base química, que con agua y una serie de procesos podían separar el plomo que en aquellos tiempos se despreciaba. Y entonces, ante esta circunstancia, se reactiva de forma muy importante la minería en la zona, pero de una manera completamente distinta. Para ello se construyen 3 grandes lavaderos, Berja, otro en Laujar y el tercero en Almócita, ya que la concentración de minas de la zona de la Solana era tan enorme que se podía rentabilizar a través de una inversión importante en un lavadero. En Almócita, con muchas comarcas mineras de Almería, la crisis minera fue muy remota. Los eslabones de la memoria colectiva se rompieron con esa fortísima emigración. La gente que se quedó en la zona pues ya no tenía recuerdos apenas del pasado minero. O sí alguno que conectaba con la época de los lavaderos, ya del lavadero durante la autarquía franquista, pero no con la época de fuerte concentración de mano de obra y de actividad que hubo en el siglo XIX. Aunque entre nosotros quedan pocos de los que vivieron esa época, sus recuerdos deben ser registrados, sus palabras conservadas y su memoria nunca olvidada. Fue cuando estaban esas minas que me contaban a mí mi abuelo, que salieron los mineros por una trancada que había en la parte baja del barranco, que salían por allí, entraban por allí, salían porque no había maquinaria para subir y bajar y para todo eso era muy lento, era con un mulo dando vueltas los que sacaban los materiales y todo eso. Eso luego estuvo una pila de años cerrado, yo no lo conocí nunca abierto. Y luego fue cuando vino esa empresa que vino del norte, lo compró, y compró ahí, compró en Turón y compró en la Sierra de Gádor también. Vamos, compró lo que era el material que habían sacado. Y yo entré a trabajar allí, pero haciendo las casas. Lo primero que trabajé fue haciendo las casas. Hicieron pues como un barrio de casas, hicieron casas para el ingeniero, para el encargado general, para un perito que había también. Y luego ya después me dieron 4 lecciones de aquellos, los que ya habían estado en otros lavaderos, y ya me metieron a ser vigilante de lavadero. Los camiones venían, descargaban la torba más grande que había. Cuando ya entraba al lavadero, había un bombo que era grande, era como una habitación de estas, llevaba 6.500 kilos de bola, y lo que ya salía con el agua iba para las 2 baterías de máquinas que había. Y entonces eso que caía ahí, que salía ahí, se secaba fácilmente porque con los reactivos secaba fácil, y salían 2 o 3 camiones de plomo, no de plomo limpio, sino de concentrado de aquel que había. Aquello duró 12 o 14 años, es lo que estuve trabajando ahí. Luego yo ya me fui porque siguieron trabajando en la sierra, en Laujar, pero yo ya no quise, yo me fui a Holanda y no quise seguir trabajando ahí. En la mina estuvo poca gente trabajando de Almócita. A los primeros sí tuvieron un grupillo porque fue cuando se estaban haciendo todas las pistas a cada vaciadero y todo eso.
pero luego después quedamos nada más que los que estábamos en las máquinas. Salían por aquí para arriba, por la puerta Clotilde para arriba, llegaban ahí al empalme de Beires y por ahí ahora hay carretera hasta bajar abajo al barranco ese, pero entonces era un camino de bestia lo que había. Bajaban andando al barranco y luego cogían, al mismo bajar al barranco, cogían el otro camino que subía para arriba, al tercero capitán. Y ya por ahí cortaban, iban derecho a la Solana. Pues de aquí que yo haya conocido iba Antonio Miranda, mi padre, Paco Polo, Baldomero Martín, Salvador, el padre de Paco Compán. La historia de las minas de la Solana es la de muchas familias de Almócita, pero también es la historia de su entorno. La utilización del combustible vegetal extraído de las propias montañas para alimentar los hornos tuvo un efecto deforestador que ya fue visible entonces y que los propios coetáneos fueron sensibles con este problema y trataron de tomar medidas para contener esa intensa deforestación. Hay que tener en cuenta que en Sierra de Gádor, en el Valle de Andarax, había miles de pozos y cientos de fundiciones. Unas eran fundiciones más tecnificadas, pero otras las hacían los propios mineros, en plan chapú, como podríamos decir. En la última época ya era tal la demanda de madera que se tenía que importar carbón. Los carros que bajaban con mineral volvían con carbón y los barcos que se llevaban el plomo volvían con carbón para poder mantener la maquinaria en funcionamiento. Los problemas medioambientales de la minería han sido muchos. Lo que ocurre es que de toda la vida, y hoy en día no está exento de eso, pues siempre que haya un interés económico, se soslaya las consecuencias que pueden tener negativas una actividad. La historia de la minería en Almócita va más allá de mi abuelo y sus contemporáneos, más allá de la Solana y más allá de las fundiciones reales. El patrimonio minero es un recurso que tiene que ver con la identidad, con la memoria de las poblaciones, pero que también se puede convertir en un activo que está soportado por un relato convincente, serio, riguroso, resultado de la investigación, no de la elucubración o de la leyenda. Porque la realidad histórica que aflora con la investigación es mucho más apasionante que cualquier leyenda que nos inventemos. Recientemente hemos tenido aquí en Fuente Victoria una actividad recordatoria interesante con motivo de que se consiguió traer unos lingotes, unos galápagos que se llamaban entonces, de plomo, fundidos aquí en la fundición real de Fuente Victoria, quién sabe si con plomo de la Solana, fruto de un naufragio del siglo XIX, estaban en Cataluña, en el Centro de Actividades de Arqueología Subacuática, de Cataluña, pues se ha conseguido que nos presten para tenerlos aquí, dos de estos lingotes, y se ha recordado, se ha estudiado, se ha recreado. En fin, que hay muchas formas y, en fin, Almócita, desde luego, en ese sentido, si no lo hace Almócita, ¿quién lo va a hacer? Almócita es uno de los municipios donde más diversidad de elementos de explotación hay y uno de los municipios, por no decir, en mi opinión, el municipio que más capacidad tiene de poder mostrar la historia de la minería del plomo, que es tanto como decir la historia de la comarca de la Alpujarra almeriense, debido a esa diversidad de recursos que tiene para poder analizar y conocer, investigar toda esa historia.